Nuestros objetivos principales para este experimento son comprobar la ilusión de la mano falsa, descubriendo cómo nuestro cerebro puede convencerse de que una mano artificial es parte de nuestro cuerpo. También está entender cómo funciona el sistema somatosensorial, que integra lo que vemos, sentimos y la posición de nuestro cuerpo para crear la percepción corporal. También está destacar el papel de los diferentes receptores sensoriales, como los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Ruffini, terminaciones de Krauss y terminaciones nerviosas libres, en la percepción, en el tacto y pues la temperatura. Las palabras claves para este experimento son el sistema somatosensorial, que es el sistema principalmente que estamos trabajando en este experimento, y es el conjunto de sistemas que nos permite sentir cosas como el tacto, la presión, el calor, el frío y en dónde están en nuestro cuerpo. La segunda palabra clave es la ilusión de la mano falsa, que es cuando vemos y sentimos algo al mismo tiempo, nuestro cerebro puede creer que una mano que no es de nosotros sí lo es. Para dar una pequeña introducción a este experimento, es que el experimento de la mano falsa muestra cómo el cerebro puede ser engañado para sentir que una mano artificial es parte de nuestro cuerpo, gracias a la combinación del tacto, la vista y la posición corporal. Nuestro sistema somatosensorial, con receptores especializados, integra esa información y genera la percepción de que esa mano falsa es nuestra. Tal como lo señala Elena Flores García en su artículo La ilusión de la mano de goma, la ilusión permite descubrir cómo funciona nuestro cerebro y la integración de la información a diferentes niveles, conectando cuerpo y entorno. Los materiales usados para este experimento fueron una bata quirúrgica, 2 ganchos fijadores, la mano falsa, 2 pinceles y una base divisoria de madera. Era una explicación del experimento realizado. El experimento de la mano falsa, escrito por Podbunick y Cohen en 1998, consiste en ocultar la mano real del participante detrás de una barrera, en nuestro caso una tabla de madera. Colocaremos la mano falsa a la vista del participante simulando ser su mano real. Luego se realizarán estímulos de manera sincronizada con ayuda de los pinceles sobre la mano real y la falsa. Esto generará una reorganización temporal del sentido de la propiocepción y la integración sensorial, combinando los sentidos de la vista y el tacto. Cuando la mano falsa es golpeada, el participante puede reaccionar o con sobresalto. En algunos casos puede haber sentido algún tipo de dolor o no haber tenido algún tipo de reacción. Sin embargo, si en algún momento la persona también le habla al participante, la ilusión puede generarse con menor intensidad. En este experimento se ve la participación del cerebro y la ínsula. El cerebro cumple con la integración de lo que vemos y sentimos cuando ocurren al mismo tiempo, creando la ilusión de que la mano falsa nos pertenece. Y la ínsula, específicamente la zona posterior derecha, es la encargada del sentido de pertenencia del cuerpo. Todo esto según Billion et al. En 2015. El experimento realizado por nosotras fue en un espacio cerrado en la unidad de neurociencia y conexión del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Uniminuto. Primero explicamos el procedimiento y leímos el consentimiento informado al participante. Le indicamos que se colocara la bata quirúrgica y sentarse frente al escritorio. Nosotros ubicamos su mano en el lugar que corresponde, en este caso detrás de la pared de madera, hasta que él no la pudiera observar. Empezamos a realizar los estímulos y a hablar con él. Cuando golpeamos la mano falsa no hubo una reacción muy evidente en el participante. Decidimos preguntarle qué había sentido y cómo había sucedido desde su perspectiva el experimento.
experimento de la mano falsa realizado el día de ayer al paciente Sebastián Peña, logramos evidenciar una reacción de sobresalto, que en muchas otras ocasiones se da con la presencia de emociones fuertes como el temor, la ira, la tristeza, entre otros, y con sensaciones de dolor. Con este experimento se busca lograr que el paciente conecte con el sistema somatosensorial, es decir, que perciba la mano falsa como si fuera la suya propia. Pues bien lo dice el artículo Perturbación del sentido de la propiedad relacionada con la agencia y aumento de la despropiación en la ilusión de la mano de goma de Scientific Reports 2024. La alteración inducida en la representación corporal puede lograrse manipulando estímulos multimodales que incluyen entradas visuales, propioceptivas y táctiles, que son percibidas por extero e interoceptores. Es decir, que en este caso estamos hablando de estímulos mecánicos, térmicos y solo en algunos casos nocivos. Como primer punto tenemos los estímulos mecánicos, que se dan cuando el paciente percibe la presión y la vibración en la parte superior de la mano. Allí se activan los corpúsculos de Ruffini, que son los encargados de detectar estímulos mecánicos leves. Una vez se da la detección del estímulo, da paso también a la transducción, que es la transformación del estímulo químico al estímulo eléctrico, dando así paso a un potencial de acción dentro de la célula. Una vez la célula toma la vía lemnisco-medial, hace sinapsis con el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal cervical con una célula de primer orden. Allí toma el tracto del núcleo cuneiforme y asciende hasta el bulbo raquídeo, donde conecta directamente con el núcleo cuneiforme y hace sinapsis con una célula de segundo orden. Una vez la sinapsis se decusa y sigue ascendiendo hasta el tálamo, donde hace sinapsis con una célula de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral. Y de allí pasa directamente a la corteza cerebral, específicamente el área somatosensorial primaria. Como segundo punto tenemos los estímulos térmicos, que se da cuando el paciente percibe la temperatura del pincel sobre su mano. Si está caliente, se activan los corpúsculos de Ruffini, y por el contrario, si está frío, se activan los corpúsculos de Krauss. Una vez vuelve a pasar el proceso de detección del estímulo, transducción, el estímulo llega y hace sinapsis con una célula de primer orden en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal cervical. De allí viaja hasta la parte ventral anterolateral de la sustancia gris de la médula espinal, hace sinapsis con una célula de segundo orden y se decusa para ascender directamente al tálamo. En el tálamo hace una sinapsis con una célula de tercer orden y pasa ya a la corteza cerebral o el área somatosensorial primaria. Como tercer y último estímulo tenemos a los estímulos nocivos, que como ya lo dijimos anteriormente, se da en muchos casos cuando la percepción, la propiocepción y la vista generan o le dan la idea al paciente de que esa mano falsa es la suya propia. Este estímulo se detecta cuando se da el golpe a la mano falsa y la persona siente algún tipo de dolor. Los estímulos nocivos se detectan mediante la activación de las terminaciones nerviosas libres. Estímulos pasan por la vía espinotalámica y hacen el mismo recorrido de los estímulos térmicos, que quiere decir que hace sinapsis con una célula de primer orden en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal cervical. De allí viaja hasta la parte ventral anterolateral de la sustancia gris de la médula espinal, hace sinapsis con una célula de segundo orden, se decusa y asciende directamente hasta el tálamo, donde hace sinapsis con una célula de tercer orden y de allí pasa a la corteza cerebral. Con la realización del experimento de la ilusión de la mano falsa pudimos comprobar cómo la integración entre la información visual, táctil y propioceptiva genera una sensación de pertenencia corporal sobre un objeto externo. El participante llegó a percibir la mano de goma como propia, lo que demuestra la plasticidad del cerebro y su capacidad para reorganizar las señales sensoriales. Estos resultados coinciden con investigaciones recientes como las de Chancel y Erson de 2023, Reider et al. De 2023 y Torregrosa y Park de 2022. Que demuestran que la ilusión depende de la sincronización multisensorial y de la activación de áreas corticales como el parietal y el prefrontal. En conclusión, la práctica nos permitió vivenciar cómo los factores biológicos sustentan funciones psicológicas como la percepción del cuerpo y nos acerca a comprender cómo la relación entre sensación, percepción y construcción de la identidad corporal. Muchas gracias.